Pretty interesting. Es muy interesante. See, that's why we need teachers. Por eso necesitamos maestros. We need teachers in the church. Necesitamos maestros en la iglesia. Because sometimes we get into things that we should not, Porque muchas veces nos metemos en algunas cosas que no deberíamos and then there are consequences. y luego las consecuencias. And it usually starts with just a little taste. Y usualmente solo comienza con una prueba. Just a taste. I just want to try it. Solo una prueba, solo lo quiero probar. And then it grows, eventually becomes an addiction. Y crece y se vuelve una adicción. This morning, we want to continue looking at our theme for this year to be on mission with God. Esta mañana queremos continuar con el tema de este año, que es estar en misión con Dios. And I pray that you've been using this to evaluate what you do on a day-to-day basis. Y mi oración es que estén usando estas lecciones para evaluar tu día a día, To make sure that you and I are on mission with God. para asegurarte que tú y yo estemos en misión con Dios. Last week we talked about the resurrection, La semana pasada hablamos sobre la resurrección, how Jesus died and rose again. cómo Jesús murió y resucitó. Marvelous thing. Es algo maravilloso. The resurrection of Jesus Christ. La resurrección de Jesucristo. And because he lives, we can face tomorrow. Y porque Él vive, podemos ver mañana. Because he lives, Porque Él vive, you too tú también will resurrect and live for eternity with him. vas a resucitar y vivir por eternidad con Él. Because you have put your faith in him. Porque has puesto tu fe en Él. Today, Hoy I've entitled this message, The Beginnings of a Missionary Church. el tema de hoy va a ser las inicios de una iglesia misionera. The beginnings of a missionary church. Las inicios de una iglesia misionera. So I want you to get your Bible and turn with me to the book of Acts. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos And we will look at verses 19 through 26. y veremos el capítulo 11, el versículo 19 al 26. Brother Wilson is going to read that for us this morning. El hermano Wilson lo va a leer en esta mañana. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Let us pray. Oremos. Father, we have just read these few verses of your inspired word. Padre, hemos leído estos pocos versículos de tu palabra inspirada. You told us in your word that holy men wrote as they were inspired by the Holy Spirit. Nos dices en tu palabra que hombres santos escribieron tu palabra siendo inspirados por tu Espíritu. And we thank you for your word. Y te damos gracias por tu palabra.
As we share from these verses this morning, Y mientras compartimos esos versículos esta mañana, we ask your Holy Spirit, preguntamos a tu Espíritu Santo, the Spirit of truth, el Espíritu de verdad, to teach us, que nos enseñe, to speak to our hearts, que hable a nuestros corazones, to challenge us, que nos rete, to encourage us, que nos dé aliento. and we thank you. Y te damos las gracias. In Jesus' name, En nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. The beginnings of a missionary church. Los inicios de una iglesia misionera. When we look at Acts chapter 11, Cuando miramos Hechos capítulo 11, we find that Peter is back in Jerusalem encontramos que el apóstol Pedro está de vuelta en Jerusalén and he is telling them what happened at the home of Cornelius. y les está contando qué fue lo que sucedió en la casa de Cornelio. You will remember that Cornelius was this Roman centurion, Recuerdan que Cornelio fue el centurión romano and God did a marvelous thing at that home. y Dios hizo algo maravilloso en esa casa. Cornelius, his family, and his friends believed in Jesus Christ, Cornelio, sus amigos y familia creyeron en el Señor Jesucristo and they received the Holy Spirit. y recibieron el Espíritu Santo. And Peter now is rehearsing this with the church in Jerusalem. Y ahora Pedro les está contando lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. And this is where we come to our passage today Y es aquí donde comenzamos con nuestro pasaje, as we look at Acts chapter 11. mientras miramos Hechos capítulo 11. So follow with me as we look at these verses. Sigan conmigo mientras miramos estos versículos. Number 1, Número 1. the church needs the gospel. La iglesia necesita el Evangelio. The church needs the gospel. La iglesia necesita el Evangelio. Now, when you look at verse 19, Cuando miras el versículo 19, we are told that there was persecution se nos dice que había persecución and the disciples were scattered y que los discípulos estaban esparcidos because of the persecution of Stephen. por causa de la persecución a Esteban. And these disciples traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch. Y que estos discípulos viajaron tan lejos como a Fenicia, a Chipre. The church in Jerusalem was comfortable. La iglesia en Jerusalén estaba confortable. People of the same language, Personas con el mismo lenguaje, of the same culture. con la misma cultura. And they had forgotten what Jesus had told them Y se les había olvidado lo que Jesús les había dicho, because they were comfortable. porque estaban muy confortables. And then God brought forth persecution. Y luego Dios trajo la persecución. Now, you know, usually we don't like to say that. Y muchas veces no nos gusta decir eso. We like to blame Satan for those kings. Nos gusta culpar al enemigo por esas cosas. But God brought persecution on the church Pero Dios trajo persecución a la iglesia so that they can go out and do what he had already told them to do. para que salgan y hagan lo que Él ya les había dicho que hagan. You remember Stephen was stoned to death. Si recuerdan, apedrearon a Esteban hasta la muerte. And Saul was there watching the whole thing. Y Saulo estaba ahí para ver todo pasar. So because of that persecution, Y por causa de esa persecución, the disciples were scattered. los discípulos fueron esparcidos, But remember, the apostles stayed in Jerusalem. pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. So in verse 19, En versículo 19, several of these disciples, varios de sus discípulos they went as far as Phoenice and Cyprus fueron hasta Fenicia y Chipre and to Antioch. y a Antioquía. And they were speaking to no one but the Jews. Y no hablaban con nadie sino a los judíos. Imagine that. Imaginen eso. Speaking the word of God to no one but to the Jews only. Hablando la palabra de Dios sino solamente a los judíos. Because that's a form of comfort. Porque es algo que les trae, que es confortable.
I mean, they speak my language. hablan el mismo lenguaje, They are the same culture. tienen la misma cultura. So let me just speak to the Jewish people. Déjame solamente hablar con los judíos. Ah, okay. But what did Jesus say? ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Go to all nations. Vayan a todas las naciones, Make disciples of all nations. hagan discípulos de todas las naciones. I know you and I are not like that at all, right? Yo sé que tú y yo no somos como eso. It's hard to speak of someone Es from a difícil de hablar different culture, isn't it? de alguien que es de otra cultura, ¿no es así? Someone who speaks a different language. Alguien que habla otro lenguaje. Especially since the Jews would call the Gentiles dogs, unclean. Especialmente porque los judíos llamaban a los gentiles perros o no limpios. And so some of the disciples would speak only to the Jewish people. Algunos de los discípulos solamente hablaban con los judíos. That's okay. God has some people that are doing that, and that's okay. Eso está bien, Dios prepara a alguna gente para hacer eso. But then there were others, Pero también habían otros other disciples, discípulos who decided we need to go further. que decidieron que necesitan ir más lejos. Look at verse 19 Miren el versículo and 19 verse 20. y el 20. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they came to Antioch spake unto the Grecians. Versículo 20. So we see that some of these disciples Vemos que algunos de estos discípulos went even to Antioch fueron hasta Antioquia, and was speaking to the Greeks, the Gentiles. fueron hasta Antioquía y estaban hablando con los griegos y los gentiles. These were men from Cyprus. Eran hombres de Chipre. Now Cyprus was an island. It is an island in the Mediterranean. Chipre es una isla en el Mediterráneo And I began to think about that a little bit. y comencé a pensar sobre eso un poco. Why is it that the guys in Jerusalem didn't want to cross the boundary and go talk to others? ¿Por qué las personas en Jerusalén no querían cruzar la frontera y hablar con los demás? If you remember, Peter had difficulty with that. Si recuerdan, Pedro tuvo dificultad con eso And God had to show him. y Dios le tuvo que mostrar. But you know, I began to think and say, you know, these men from Cyprus, they come from an island. Comencé a pensar, estos hombres de Chipre vienen de una isla And I believe that people from islands don't have problems speaking with other people. y yo creo que las personas de las islas no tienen problema de hablar con personas de otra cultura. And I believe it's because you come from an isolated location surrounded by water. Creo que es porque vienes de un lugar que es isolado Once you cross that water, you're in someone else's property. y una vez que cruzas esa frontera, esa agua, estás en otro You're terreno, in someone else's land. estás en la tierra de otra So go persona. speak to people. Entonces habla con las personas. Maybe you don't have as many restrictions as those people do. De pronto no tienes tantas restricciones como esas personas. And so these disciples from Cyprus decide, well, we're going to go speak to the Greeks. Esos varones de Chipre decidieron hablar con los griegos. And here they are, speaking the word to the Gentiles, Y ahí están hablando el evangelio a los gentiles, reaching out beyond the boundary of the Jews. alcanzando más allá de lo que los judíos hablaban. And verse 20 emphasizes something for us. Y el versículo 20 nos enfoca algo. It tells us that they were preaching the Lord Jesus. Dice que estaban enseñando el Señor Jesús. Now that's good news. El evangelio del Señor Jesús es buenas nuevas. They were preaching the gospel of Jesus Christ, Estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús, preaching the good news, enseñando las buenas nuevas, telling the people that Jesus Christ came, diciéndoles a las personas que Jesucristo regresó, He lived a life without sin, vivió una vida sin pecado, died on the cross for our sin, murió en la cruz por nuestros pecados, He was buried, lo enterraron and He rose again. y resucitó. And that if they put their faith in Jesus Christ, Y si ponen su fe en Jesucristo, they can have salvation. pueden tener la They salvación, can have eternal life. pueden tener la vida They can eterna, have the promise that they will be with Jesus forever. pueden tener la promesa que van a estar con Jesús para siempre. That is good news. Esas son buenas noticias. That is good news. Son buenas noticias. It gave the people hope Les daba a las personas esperanza in the midst of difficulty. en el medio de dificultades. It gave them hope in the midst of trials. Les daba esperanza en el medio de
dificultades, pruebas. He who had no sin El que no tuvo pecado became sin for us, se convirtió en pecado por nosotros, that we might be made the righteousness of God in him. para que nosotros fuésemos justicia en Dios por medio de él. You see, the church needs the gospel. Ven, la iglesia necesita el evangelio. And many times we believe the gospel is only for people outside of the church. Y muchas veces creemos que el evangelio es solamente para las personas afuera de la iglesia, But you and I need to be reminded pero necesitamos recordar of what God did for us. de lo que Dios hizo por nosotros. And what did God do? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? He loves us. Él nos ama. And in spite of our sin, Y aunque tengamos pecado, He sent Jesus Christ to die on the cross for our sin. envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, Because of your depravity, my depravity. por tu depravidad y por mi depravidad, Because of your rebellion, my rebellion. por tu rebelión y la mía, Your sin, my sin. tu pecado y mi pecado, And the sin of all humans. y el pecado de todos los humanos. Jesus paid the price for our sin. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. He paid that cost for Él- your sin and mine. Pagó el precio por tus pecados y los míos. He made that payment Él hizo eso pago, that only God can make and be satisfied with. que solo Dios puede hacer y estar satisfecho con él. And when we come to God, Y cuando venimos a Dios, believing in Jesus Christ, creyendo en Jesucristo, we can have forgiveness of sin podemos tener el perdón de pecados because of Jesus Christ. por causa de Jesucristo. That's good news. Esas son buenas noticias. The gospel is needed in the church El evangelio es necesitado en la iglesia, because sometimes we forget what sin is. porque muchas veces nos olvidamos de lo que es el pecado. Sometimes we forget how far we were from God. Olvidamos qué de lejos estábamos de Dios. We need to be reminded Necesitamos ser recordados and then thank God for loving us y darle las gracias a Dios por amarnos, even while we were in sin. inclusive cuando estábamos en pecado. God wants us to repent and put our faith in Jesus Christ. Dios quiere que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Jesucristo. He wants all people Quiere que todas las personas to repent and put their faith in Jesus que Christ. se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo. So the church needs the gospel. Entonces la iglesia necesita el The evangelio. people outside need the gospel. Las personas afuera necesitan el We evangelio. all need the gospel. Todos necesitamos el evangelio. And when we hear the gospel in church, Cuando escuchamos el evangelio en la iglesia, it ought to encourage us nos debería dar aliento to go on with Jesus para Christ, seguir con Jesucristo, recognizing what he did reconociendo lo que él hizo and what he has yet to do. y lo que aún le falta por hacer. The disciples were preaching the Lord Jesus. Los discípulos estaban enseñando al Señor Jesucristo. Now let me just make a side comment here. Déjenme hacer un comentario aquí. There's a lot of things you can teach and I can teach. Hay muchas cosas que tú o yo podamos enseñar. We can teach our opinions, Podemos enseñar nuestras we can opiniones, tell nice stories, buenas historias, but that will not last long. pero eso no va a durar mucho tiempo. You and I need to be teaching the Word of God, Tú y yo deberíamos estar enseñando la palabra de Dios, preaching the gospel of Jesus el Christ. evangelio de Jesucristo. That is what will make an impact in people's lives. Eso va a hacer un impacto en las vidas de las personas. That is what makes an impact in our lives. Eso va a hacer el impacto en nuestras vidas. So let us preach the Lord Jesus. Entonces prediquemos al Señor Jesús. Preach Him. Predíquenlo, Teach Him. enséñenlo, Exalt Him. exáltenlo. In Sunday school this morning, we were talking about the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando del Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo. He has come to exalt, to glorify Jesus Christ. Él vino para exaltar y glorificar a Jesucristo. He has come to testify of Jesus Christ. Vino a testificar de Jesucristo. So while you and I are out there, we ought to be preaching Jesus and Jesus. Mientras que tú y yo estemos afuera, deberíamos predicar a Jesús. Preach Jesus. Prediquen a Jesús. You know, you heard me tell the story about Me han escuchado decir la historia a fellow minister of the gospel, de un pastor del Evangelio. and he would say, Brother Cedric, Él solía decir, hermano Cedric, preach Jesus. predica a Jesús. He said, Brother Cedric, Decía, hermano Cedric, sometimes I get so tired. hay veces estoy muy cansado Go out there and preach to the people on the streets, and de salir y predicar en las calles,
And then I'm driving home, Y luego estoy regresando, manejando, I'm tired. y estoy cansado. And my eyes want to get sleepy. Y mis ojos se quieren cerrar. He says, Brother Cedric, Y dice, hermano Cedric, I wind down the window bajo la ventana and I shout out the window. y grito por la ventana, Hallelujah! aleluya, Hallelujah! aleluya, Jesus is alive! Jesús está He vivo. says, I wake up, Y luego me despierto drive home. y continúo manejando. It's about Jesus Christ. Se trata de Jesucristo. Preach him. Predíquenlo. And that's what the disciples were doing Y eso es lo que los discípulos estaban haciendo in Antioch en Antioquía and wherever they went. y por donde Now iban. notice something else. Noten algo más. In verse 21, En el versículo 21. and the hand of the Lord was with them, Y la mano del Señor estaba con ellos. and a great number believed and turned unto the Lord. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. The hand of the Lord was with them. La mano del Señor estaba con ellos. God's approval. La aprobación de Dios. God is saying, I am pleased with this. Dios está diciendo, estoy contento con Because esto. these men were sharing the gospel of Jesus Christ. Porque estos hombres estaban compartiendo la palabra de Jesucristo. Now, I know some of you are thinking, well, where are the women in all of this? Y muchos están pensando, ¿a dónde están las mujeres en todo esto? They're still there. Están ahí. They are also sharing the gospel. También están compartiendo el Evangelio. They're there. Están ahí. They're not mentioned there, but they're there. No están mencionados ahí, pero están They're ahí. doing the work of God, Están haciendo el trabajo de Dios. praying for their husbands, Orando por sus esposos. praying for their sons, Orando por sus hijos. as these men are out there sharing the gospel of Christ. Mientras que estos hombres están afuera The predicando el hand of Evangelio de the Jesucristo. Lord was with these disciples, La mano del Señor estaba con los discípulos, showing God's approval. mostrando la aprobación de Dios. And a great number believed. Y un gran número creyó. They put their faith in Jesus Christ. Pusieron su fe en Jesucristo. A large number of them. Un gran número de ellos. And they turned unto the Lord. Y se convirtieron al Señor. That's a good thing. Eso es algo muy bueno. They turned unto the Lord, Y se convirtieron al Señor. putting their faith in Jesus Christ Poniendo su fe en Jesucristo. and making this decision that we're going to follow the Lord. Y haciendo la decisión que van a seguir al Señor. Not my way, No su camino. but His way. No mi voluntad, pero su Because voluntad. Jesus is the way, the truth, and the life. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. He is it. So let us turn from our way and turn to His way. Let's turn to Him. No nos enfoquemos en nuestra voluntad, pero sino la de Él. The church needs the gospel. La iglesia necesita el Evangelio. We need to be reminded of the good news. Necesitamos ser recordados de las buenas nuevas. The second thing I notice is that the church needs encouragement. El segundo punto es que la iglesia necesita aliento. Encouragement. Aliento. You know, encouragement is so lacking today. Saben, el aliento, falta mucho aliento hoy en día. I need it, you need it. Yo lo necesito y tú también. And sometimes we don't even recognize that we're receiving encouragement. Y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos recibiendo aliento. Look at what's happening with Miren lo that que church. está sucediendo. Verse 22. En versículo 22. Then tidings of these things came unto the church, unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas that he could go as far as Antioch. Versículo 22. So the church in Jerusalem La iglesia en Jerusalén heard what was happening in Antioch. escuchó lo que estaba sucediendo en Antioquía. How did they hear that? ¿Cómo escucharon eso? They didn't have Facebook. No tenían Facebook, They didn't have Instagram. no tenían They Instagram, didn't have WhatsApp. no tenían WhatsApp, They didn't have any of that. no tenían nada de How eso. did they hear it? ¿Cómo escucharon? Because someone came from Antioch, went down to Jerusalem and said, man, God is at work in Antioch. Porque alguien vino desde Jerusalén a contarles que Dios está obrando en Antioquía. You see, before we had cell phones, Antes que tuviéramos los teléfonos, people talked to one another. las personas hablaban los unos con los otros. I know. Yo lo we sé. we all get into it. I understand. Todos nos metemos en los teléfonos. Even my wife sends me messages now. Inclusive mi esposa me envía mensajes. That's okay. Nothing wrong with Eso that. está bueno. No hay nada mal con eso. You know,
You send a little nice little note and get your husband all excited. That's good. That's good. There's nothing wrong in that. That's a good Un thing. mensaje bonito para poner al esposo contento. Or I send her a little thing and get her all. That's Yo good. mando That's algo y la good. pongo contenta. That's good. Those are good things to Estas son do. cosas buenas. But you know, in the early days, Pero saben, en los días antiguos, people would walk las personas caminaban and talk. y hablaban. Today we don't want to walk and we don't want to talk. Hoy en día no queremos caminar ni tampoco hablar. You ever watch some people? I mean, you go to ¿Alguna vez- PriceSmart one day and just stand and watch people. ¿Alguna vez has visto personas, por ejemplo, cuando vas a PriceSmart y miras a las personas, You watch one person, they drive in, entran, look for a parking lot right by the door. Nobody's there. They go around, caminan turn adentro, around, come back. se voltean, Just waiting regresan, to see if a parking lot will open up right here. mirando si un parqueadero, un And lugar you se va a say, abrir. how many times are you going to make that round? ¿Cuántas veces vas a hacer esa vuelta? Because we don't want to walk. Porque no quieren caminar. You know, we'll be standing with people in a Parándose con line. personas en And una I know línea. now we have social distance. I understand. Ahora that. tenemos distanciamiento social. And rather than talk to someone, Y en vez de hablar con alguien, pegados en el teléfono. we don't talk to people. No hablamos con las personas. And we're supposed to. Y deberíamos. We have good news. Tenemos buenas nuevas. We have the best news to share with Tenemos them. las mejores noticias para compartir. You don't want to hold it to yourself. No lo quieres tenerlo That para ti cell phone mismo. doesn't know what good news is. Muchas personas no saben cuáles son las buenas noticias. Church in Jerusalem heard. La iglesia en Jerusalén escuchó And they did something with what they heard. y hicieron algo con lo que escucharon. They sent Barnabas. Enviaron a Barnabás. Why Barnabas? ¿Por qué? ¿Por qué Bernabé? I mean, think about that. Piensen sobre eso. Did they pay for Barnabas to go? Le pagaron a I mean, who's Barnabé going to para que pay vaya. for the expenses? ¿Quién va a pagar por eso? Why would you want to send Barnabas from his comfort in Jerusalem and send him out there? ¿Por qué enviarían a Bernabé, que estaba confortable en Jerusalén, a otra ciudad? They sent Barnabas. Enviaron a Bernabé. They knew what they were doing. Sabían lo que estaban haciendo. God was guiding them to send this man of God to Antioch. Dios los estaba guiando para mandar a este hombre de Dios a Antioquía. And so Barnabas goes, Y entonces Bernabé fue so obedient. muy obediente. Verse 22. Versículo 22. And they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Look at verse 23. Versículo 23. It tells us, who when he came had seen the grace of God was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Versículo 23. Wow. Barnabas exhorted the church. Bernabé exaltó a la iglesia. He encouraged the church. Les dio aliento. He came to Antioch Fue a Antioquía and he saw the grace of God. y vio la gracia de Dios. He saw the unmerited favor of God upon the people. Vio el favor de Dios en las personas. These people didn't deserve this. Esas personas no se lo merecían, But God was doing something marvelous with them. pero Dios estaba haciendo algo maravilloso con ellos. And Barnabas saw this. Y Bernabé lo vio. It is God giving people what they don't deserve. Es Dios dándole cosas a las personas que no se merecen. It is God giving you and me what we don't deserve. Dios dándonos a ti y a mí cosas que no merecemos. You know what you deserve? ¿Sabes lo que tú mereces? You know what I deserve? ¿Saben lo que yo merezco? Hell and the lake of fire. El infierno y el lago de fuego. That's what you deserve. Es lo que tú mereces That's what I y deserve. es lo que yo merezco. But God, Pero Dios, who is rich in mercy, que es grande en misericordia and He gives us grace and mercy, y nos da gracia y misericordia, giving us unmerited favor. nos da el favor, And it's all in Jesus Christ. y todo es por medio de Jesucristo, Giving us mercy, dándonos misericordia and it's all in Jesus Christ. y por causa de Jesucristo. And Barnabas saw this, Y Bernabé vio esto and he rejoiced, he was glad. y se regocijó, And then he began to encourage them all. y luego comenzó a darles aliento a todos. What an encourager.
Qué alentador. You know, we need more encouragers. Necesitamos más personas que alienten. You know, if you do a survey, Si haces una encuesta, you'll find that many more people are pessimistic. van a encontrar que muchas más personas son pesimistas. So if you take a glass Si coges un vaso and you put half of it in water y la mitad de ello tiene agua and you show it to someone, says, y le how would muestras you a alguien, describe this glass? y le preguntas cómo describirías este vaso, A lot of people today would say muchas personas hoy en día dirían, it's half empty, está a mitad vacío, rather than say it's half full. en vez de decir que está a mitad lleno. You see the difference? ¿Ven la diferencia? We need encouragers today. Necesitamos personas que alientan hoy en día. I told you the story of a man Les conté una historia de un hombre who went to Africa. He wanted to start a shoe business, que shoe fue a sales África business. y quería comenzar un negocio de zapatos. And his boss had sent him out there to try and start this business and Y grow su the jefe business. And lo envió a África para comenzar este negocio de zapatos. so he goes out there and nobody's wearing shoes. Va a África y nadie se está vistiendo zapatos. He comes back, he says, boss, this is not going to work. Regresa y dice, jefe, ese no es trabajo. Nobody wears shoes over there. Nadie se viste zapatos por This allá. business will go nowhere. Este negocio no va a funcionar allá. And another worker is listening saying, what? Y otro trabajador dice, ¿qué? Boss, send me. Jefe, envíame a mí. I will go and start a business there. Yo comenzaré el negocio allá. If they're not wearing shoes, they will buy shoes. Si no se están vistiendo zapatos, van a comprar zapatos. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Are you a pessimist or an optimist? ¿Eres un pesimista o un optimista? You see, I believe in my heart that every believer should be an optimist. Creo en mi corazón que cada creyente debería ser un optimista. Why? ¿Por qué? Because we have a God. Porque tenemos un Dios. Because we have a hope in God. Tenemos esperanza en Dios. And everything that happens in your life, in my life, is ordained of God. God knows about it. Y todo lo que pasa en tu vida, en la mía, es ordenado por Dios y Dios lo sabe. God knows about it. Dios lo sabe. He may allow certain things to happen, Tal vez Él deje que algunas cosas pasen, but He has a great purpose. pero Él tiene un propósito. Now, I understand that it's true. God does not tell us to go out and sin. God does not want you to do that. Es verdad que Dios no quiere que tú hagas el pecado, But God is watching over you, watching over me, pero Dios está cuidando a ti y a mí and He's guiding us. y nos está guiando. But sometimes we get rebellious, don't we? Pero a veces nos ponemos rebeldes. Barnabas began to encourage the people. Bernabé comenzó a exhortar a las personas. Now, look at what it says. Miren lo que dice. That with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Wow. In other words, En otras one version palabras, says, with a resolute heart. con un propósito de corazón, permanecieron fieles al Señor. This is a decision that comes from the heart. Es una decisión que proviene del corazón. This is not about my emotion, your emotion. No se trata de emociones, This is not a decision based on emotion. no es una decisión basada en emociones, This is a decision from the heart. es una decisión del corazón. And what is it? ¿Y qué es? That you're going to cleave to the Lord. You're going to hold on. Te vas a aferrar al Señor, You're going to remain with Him. te vas a quedar con Él. It may get bad. De pronto se pone mal, The stones may roll. la piedra se movió, But I'm going to hold on. pero yo voy a I'm sostener, not going to let go. no voy a soltar. Hold on to Christ. Aférense a When the Jesucristo. waves come, the troubles come, hold on. Cuando el viento o los problemas vengan, Lord, it's hard, Dios es duro, but I'm going to hold on. pero voy a permanecer. Lord, they want me to let go, but I'm going to hold on. Dios quiere soltar, pero voy a permanecer. Lord, the others are going out, they're letting go, but I'm going to hold on. Dios, los otros están yendo, pero yo voy a aferrarme. See, that's the message from Barnabas. Ese es el mensaje de Bernabé. Hold on to the Lord. Aférense al Señor, Stay with Him. quédense con Él. Many are disappearing and are leaving Him, but you stay with Him. Muchos están yendo, pero tú quédate con Él. That was the encouragement from this man of God. Ese fue ese aliento de Bernabé. Cleave Aférrate to the Lord. al Señor. You know, sometimes I even use that to talk to the couples. Hay veces uso eso para hablar con parejas.
And I tell them, listen, when you get married, Cuando te casas, you got to hold on. necesitas permanecer, necesitas I aguantarte. know there's things that happen that want you to let go. Hold on. Sé que hay cosas que pasan que te quieres dejar ir, pero Don't let go. permanece. Hold on. No lo dejes ir. Cleave. Aférrate. Some would say when you look at Genesis 2:24, leave and cleave. Algunos dicen cuando miran a Génesis, irte o aferrarte. Leave and cleave. Leave your father and mother, cleave to her. Deja a tus padres y aférrate a tu Barnabas esposa o says to esposo. them, listen, you just make sure you make this a decision of your heart Bernabé dice, solamente asegúrense que es una decisión del corazón and remain with the Lord. y permanezcan con el Señor, Cleave to him. aferrándose a Él. Now notice something else. Noten algo más. What does it tell us about Barnabas? ¿Qué es lo que nos dice de Bernabé? Verse 24. Versículo 24. For he was a good man Él era un varón bueno, and full of the Holy Spirit lleno del Espíritu Santo and of faith. y de fe. He was a good man. Fue un varón bueno, He was full of the Holy Spirit, lleno del Espíritu Santo, full of faith. lleno de fe. What a man of God. Qué hombre de Dios. But he was also an encourager. Pero también era un alentador. Now, what do we know about Barnabas? ¿Qué sabemos sobre Bernabé? Well, you will remember Si recuerdan, that when the church was beginning in Jerusalem, cuando la iglesia estaba comenzando en there Jerusalén, were all kinds of things happening there. God was doing some amazing things. habían muchas cosas sucediendo y Dios estaba haciendo cosas maravillosas ahí. And some of the saints would go out and sell land and divide it and so on and give to the church, and everybody had their needs met. Algunos dividían o vendían su terreno y se lo daban a la iglesia y todo el mundo tenía sus necesidades cubiertas. Barnabas was a Levite. Bernabé era un levita. He went out and sold some property also and gave the money. Bernabé también vendió su propiedad y la entregó. Good man. Un buen hombre. He cared for people. Él le importaba a las personas. The other thing we notice in Acts chapter 9 verse 27, we're told of this occasion when Otra vez en Hechos 9:27 se nos dice the esta cuestión, disciples just didn't want anything to do with Saul. que los discípulos no querían tener nada que ver con Saulo. I mean, they knew about Saul, Sabían sobre Saulo, that zealous Pharisee who wanted to persecute the Christians. que era un fariseo que quería perseguir a los cristianos. And so the apostles in Jerusalem, oh, wait. Los apóstoles en Jerusalén I don't know about him. no querían tener nada que ver con Saulo. Barnabas apparently had watched Saul and listened to him preach. Y Bernabé aparentemente había escuchado a Saulo predicar And he went to the apostles y fue a los apóstoles and brought Saul. y se trajo a And Saulo he stood y paró firme and convinced the apostles y convenció a los apóstoles that this Saul que este Saulo is not the Saul you knew. no es el Saulo que ustedes conocían. Jesus Christ has converted this man. Jesús convirtió a este hombre. So let's have fellowship with him. Entonces tengamos una reunión Let's con él. bring him in as a member of the church of God. Traigámoslo como un miembro de la iglesia Let de us Dios. treat him like that. He's a brother in Christ. Tratémoslo como eso. Él es un hermano en Cristo. That's what an encourager does. Eso es lo que hace una persona que alienta. So let me ask you this question. Déjeme hacer esa pregunta esta mañana. What is it that you see in another person ¿Qué es lo que ves en otra persona that you really don't see? que en verdad no estás viendo? You see, sometimes we don't see the potential. Muchas veces no vemos el potencial, But I'm here to tell you this morning, pero quiero decirte esta mañana, every person cada persona that has put their faith in Jesus Christ que ha puesto su fe en Jesucristo has the potential to do some marvelous things for God. tiene el potencial de hacer cosas maravillosas para Dios. And Barnabas saw something in Saul that no one else saw. Y Bernabé vio algo en Saulo que nadie más vio. He was an encourager. Él era un alentador. The third point I want to make to you this morning is that the church needs teachers. El tercer punto en esta mañana es que la iglesia necesita maestros. The church needs teachers. La iglesia necesita maestros. While Barnabas is talking to the people, there are many coming to Christ. Mientras Bernabé habla con las personas, muchos vienen a Cristo. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. And as the church grows, they need teachers. Y mientras que la iglesia crece, necesitan maestros. Now notice verse 25.
Miren el versículo 25. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Barnabas is teaching in Antioch. Bernabé está enseñando en Antioquía. He's giving encouragement in Antioch. Está dando aliento en Antioquía. The number of saints in Antioch is growing. El número de santos en Antioquía está creciendo. He says, we need to get someone else. Y él dice, necesitamos a alguien más. Saul. Saulo. Okay, I'm going to go get Saul. Me voy a traer a Saulo. Now, I believe in my heart that this was the Lord guiding Barnabas Yo creo en mi corazón que esto era el Señor guiando a Bernabé to go and seek this Saul. para ir y buscar a Saulo. So he goes over to Tarsus Entonces él va a Tarso and he has to seek Saul. y busca a Saulo. In other words, he has to find him. Lo tiene que encontrar. That takes time. Eso cuesta tiempo. He has to go into the city and ask people, where does Saul live? Necesita ir a la ciudad y preguntar dónde vive Saulo. Knock on doors, find out, where is this man named Saul? Where is he? Tocar puertas y averiguar dónde vive Saulo, dónde está. Why Saul? ¿Por qué Saulo? Come on, Barnabas, couldn't you get someone else? Bernabé, ¿no pudiste haber encontrado a alguien más? Why Saul? ¿Por qué Saulo? What is it that you see in this man that no one else sees? ¿Qué es lo que ves en este hombre que nadie más puede ver? Barnabas, don't you remember his past? Bernabé, ¿no recuerdas su pasado? You remember what he did? ¿Recuerdas lo que él hizo? You see that? The focus eso? begins on the past. Ven eso, el enfoque se convierte en el pasado. And when people are Y pessimistic, cuando las personas son pesimistas, they focus on the past. se enfocan en el pasado. Be careful with that. Ten cuidado con eso, Because God does not focus on the past. porque Dios no se enfoca en el pasado. God takes your sins and my sins as far as the east is from the west, and He chooses to remember them no more. Dios toma tus pecados y los separa tan lejos del este como el oeste y decide no mirarlos más. So why is it then Entonces, ¿qué es? that you and I focus so much on the sins of the past of others? ¿Por qué nos enfocamos tanto en los pecados anteriores de otras personas? Be careful. Ten cuidado. Be an encourager. Sé un alentador. Ask God to help you see what He sees. Pregúntale a Dios que te deje ver lo que Él ve. You know, I'm reminded of ¿Sabe? the Great Recuerdo Commission. la gran comisión. And Jesus looks at these disciples Que Jesús mira a sus discípulos and He tells them, y les dice, go into all the world, vayan a todo el mundo make disciples, y hagan discípulos, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And then teach them Y enséñenles to observe all things that I have commanded you. a observar todas las cosas que yo les he mandado. Now please understand, Por favor entiendan, Jesus is telling them to go and make disciples Jesús les está diciendo que vayan y hagan discípulos, while themselves are disciples. mientras que ellos mismos son discípulos. They were not mature yet in the faith. Aún no estaban maduros en la fe. And Jesus says, go and make disciples. Y Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. That's an amazing thing. Es algo maravilloso, Because God sees the potential when we don't. porque Jesús ve el potencial cuando nosotros mismos no lo vemos. Barnabas is so obedient and he goes to Tarsus and he finds a Saul. Bernabé es obediente y va a Tarso a encontrar a Saulo. He went and found Saul. Fue y encontró a Now Saulo. look at verse 26. Miren el versículo 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. Cuando lo encontró, le trajo a Antioquía. Now, did you see that? ¿Vieron eso? It didn't say when he found him, Saul followed him to Antioch. No dice que cuando lo encontró, que Saulo lo siguió a Antioquía. It says he brought him to Antioch. Dice, le trajo a Antioquía. I want you to think a little bit. Quiero que piensen sobre You eso. see, sometimes we are a little hesitant. Muchas veces es difícil hacer la decisión. Well,
Barnabas, they're not going to like me. Bueno, Bernabé, no me van, I mean, they No will les voy a caer remember bien. who I was, what I did. van a recordar lo que yo hice. Barnabas, you know my past. Bernabé, tú sabes mi pasado. Barnabas, can't you get someone else? ¿No puedes conseguir a alguien más? Why me? ¿Por qué yo? Now, I know that's not in the Bible. Sé que I no know está en la Biblia, But this is the way we think. pero es de la manera que pensamos. And I can picture Barnabas saying, Y me puedo imaginar a Bernabé diciendo, I know all that, Saul. I know. yo sé todo eso, Saulo. Come on, let's go. Vamos, Come on, let's go. vamos. Do you see that? That's encouragement. Ven eso, eso es aliento. It's taking the risk Es tomando el riesgo in someone else, en otra persona. even when you don't feel like it. Inclusivemente cuando no sientes hacer eso, But you know that God is up to something. pero sabes que Dios está obrando. Barnabas brought Saul to Antioch. Bernabé trajo a Saulo a Antioquía. And it came to pass, verse 26, that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. For a whole year. Por todo un año. Now, this is where the Bible is so beautiful. You know? Aquí es donde la Biblia es tan hermosa. Notice what it says. Noten lo que dice. They assembled themselves Se congregaron allí and taught. y enseñaron. Did you see that? ¿Vieron eso? They assembled themselves and then taught. Se congregaron y luego enseñaron. See, there are many teachers Hay muchos who maestros don't want to assemble. que no se quieren congregar, They just want to come and teach. solamente quieren enseñar. Be careful, that's not you. Ten cuidado que no seas tú. If you're going to teach, Si vas a enseñar, make sure you're assembling, you're congregating. asegúrate que te estás congregando. That's being an example. Eso es ser un ejemplo. Where did they stay? ¿A dónde se estaban quedando? How did they eat? ¿Cómo comieron? The church La iglesia was there. estaba ahí. And they stayed somewhere. Se quedaron en un lugar, They ate good food, I'm sure. comieron buena comida, estoy seguro. And it was just not, I don't believe it was just, No creo que Jewish solamente food. fue I comida believe they judía. had some pork chops mixed into that. De pronto That's all también right. comieron pork chop, puerco. And they had a great time Y tuvieron un buen tiempo, assembling with the saints in Antioch congregándose con los santos en Antioquía and teaching them. y enseñando. And then we have the last phrase of verse Y 26. luego tenemos la última parte del versículo 26. And the disciples were called Christians first in Antioch. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. So this is the first time we see this word Christian in the Bible. Es la primera vez que ves esta palabra cristianos en la Biblia. In other words, what this verse is telling us Lo que nos dice este versículo is this is the first time that you have disciples being called Christians. que es la primera vez que discípulos son llamados cristianos. Okay? This is the first time they're being called Christians. La primera vez que son llamados cristianos. Why? ¿Por qué? What did the people see in them that made them called? ¿Qué vieron By las that name. personas que los quisieron llamar cristianos? They were behaving like Jesus Christ. Se estaban comportando como Jesucristo. The unbelievers outside could see their joy in spite of persecution. Los gentiles afuera podían ver su gozo, inclusive en medio de la persecución. They could see their joy in spite of the little resources that they had. Podían ver que se regocijaban, inclusive cuando tenían poquitos recursos. They saw their testimony. Vieron su testimonio, They saw their love for one another. vieron su amor el uno por el otro, They saw their love for God, their commitment to God. vieron su amor y compromiso para Dios, They saw their love for people. su amor para las personas, And they could not help but say, y no podían decir these are más que Christians. estos son cristianos, They are little Christs. son como pequeños They cristos, are imitating Jesus Christ. están imitando a So Jesucristo. let us call them Christians. Llamémoslos cristianos.
My question to you this morning is this. Mi pregunta para ti esta mañana es, You have put your faith in Jesus Christ. ¿has puesto tu fe en Jesucristo? That's good. Eso es bueno. If you have not done that yet, you should. Si no has hecho eso aún, hazlo. Put your faith in that Jesus that died on the cross for you. Pon tu fe en ese Jesús que murió en la cruz por ti, The one who was buried and rose again. el que fue sepultado y resucitó de nuevo. He has a future, a great future for you. Él tiene un futuro bueno para ti. Is there enough evidence ¿Hay suficiente evidencia to convict you as a Christian? para convencerte a ti que eres un pecador? In other words, En otras palabras, if you were taken to court today, si fueses llevado a la corte hoy, could the judge have enough evidence to say, you are a Christian? ¿tendría el juez suficiente evidencia para decir que eres un cristiano? Is there enough evidence of that? ¿Hay suficiente evidencia de eso? It's a good thing to think about, isn't it? Es algo bueno en que pensar. There ought to be enough evidence to convict you as a Christian. Debería haber suficiente evidencia para convencerte que eres un cristiano, So people see you as the genuine thing, para que las personas te vean como algo genuino, that you are genuine. que eres genuino. Now, you know, several times you've heard me talk about Varias veces me han escuchado hablar some of my own experiences. de algunas de mis viejas experiencias. And I have here this fancy watch. Tengo aquí este reloj. This is a Rolex. Es un Rolex. Now, some of you say, Pastor, you're a rich man. Algunos dicen, pastor, tienes mucho dinero. Well, you know, I've had this watch now for, wow, He tenido este reloj for more than 30 years. por más de 30 años And I've never worn it. y nunca me lo he vestido. I bought it in Hong Kong. Me lo compré en Hong Kong. It's a Rolex. Es un Rolex And you can buy one like that for less than $5. y lo puedes comprar por menos de $5 And it says Rolex on it. y dice Rolex. And I mean, you look at it, it looks just like a Rolex. Y si lo ves, se ve igualito que un Rolex. And when I asked the guy at the counter, I said, a Rolex? This is Y cuando le pregunté al hombre que está vendiendo Rolex por $5, I said, no. You know what he said to me? ¿sabes lo que me dijo? It's a genuine fake. Es un falso genuino. Una imitación genuina. Now, if you look at it now, you can see Si lo miras ahora puedes ver, it's beginning to turn in the back now. comienza a cambiar de color. You see, over time, Con el tiempo you will know them by their fruits. los vas a conocer por sus frutos. Over time, the real thing will come out. Después de un tiempo, la cosa verdadera va a salir. So, my question to you this morning, Mi pregunta para ti esta mañana, are you genuine ¿eres genuino as a believer in Jesus Christ? como un creyente en Jesucristo? See, the Bible would say to you and say to me, La Biblia te dice a ti y a mí, examine your heart examina tu corazón to see if you are in the faith. para ver si estás en la fe. You don't want to be a genuine fake. No quieres ser un falso genuino, You want to be genuine. quieres ser genuino, A genuine believer in Jesus Christ. un creyente genuino en Jesucristo. And my encouragement to you this morning Y mi aliento para ti esta mañana is to be genuine. es para ser genuino. That church, Esa iglesia Antioch, de Antioquía became a missionary church. se convirtió en una iglesia misionera. And it began needing the gospel, needing encouragement, needing Comenzó a teachers. necesitar el evangelio, el maestro y aliento. So how do we close our session this morning? ¿Cómo cerramos la sesión esta mañana? Number one, Número 1, share the gospel of Jesus Christ. compartan el evangelio. Share it. Compártanlo. Tell people about Jesus. Dile a las personas sobre Jesús. Tell them what he's done for you. Dile lo que hizo para ti. Tell them what he's done for them. Dile lo que hizo por ellos. Tell them that God loves them Dile que Dios les ama and that God wants them to put their faith in Jesus Christ y que Dios quiere que pongan su fe en so that Jesucristo they can be saved, para que puedan ser so that salvos, they can escape eternal punishment, para que puedan escapar del castigo eterno. and by all means encourage each other. Y también exhortate el uno al otro. That's an encouragement from the very scriptures, Es una exhortación de las Escrituras that we are to encourage one another. que debemos alentar el uno al otro.
So today, Entonces hoy I want you to do me a favor. quiero que hagan algo. Tell your wife that you love her. Tell her something nice. Dile a tu esposa que la amas, dile algo bonito. Tell your husband you love him. Tell him something nice. Dile a tu esposo que lo amas, dile algo bonito. I know sometimes they're, irritable and so on, but tell them something nice. Sé que a veces pueden ser irritables, pero diles algo bonito. Do something to show encouragement. Di algo para mostrar exhortación. Tell your children. Dile a tus hijos, Tell them something that is encouraging. diles algo de exhortación. Tell your brother and sister something encouraging. Dile a tus hermanos o hermanas algo de exhortación. Encourage one another. Aliéntense el uno al otro. And by all means, pray and seek teachers. Oren y busquen a maestros. You see, we need teachers. Necesitamos maestros. Make a decision of your heart Haz una decisión en tu corazón that you're going to be an encourager que tú vas a ser un alentador and that you want to help with teaching. y quieres ayudar enseñando. That's a good thing. Eso es algo bueno. But also remember on the other side Pero también recuerden al otro lado that you will receive greater judgment as a teacher. que vas a conseguir mayor juicio como un Just maestro. make sure you teach the Word of God. Asegúrate que estás enseñando la palabra de Dios. We need teachers. Necesitamos maestros. So tell Pastor Harold, Dime a mí o al pastor I Harold, really want to be a teacher. quiero ser un maestro. I want to teach. Quiero I enseñar. want to share. Quiero compartir. That's a good desire to have. Eso es un buen deseo para tener. And by all means, Y asegúrate pray, de orar, send, mandar, give, dar and go. y ir. See, a missionary church does all of that. Ven, una iglesia misionera hace todo eso. The church of Antioch became a missionary center, La iglesia de Antioquía se convirtió en un centro misionero, praying, orando, sending, enviando, giving, dando and going. y yendo. That's the life of a missionary church. Esa es la vida de una iglesia misionera. So love Jesus, Ama a Jesús, obey him, obedécele and follow y him. síguelo. Let us pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. And I pray, oh God, that you would help us Yo oro que nos ayudes to be this missionary church. a ser una iglesia misionera. We have already begun. Ya comenzamos. Help us to continue Ayúdanos a continuar and to get even better with it. y seguir siendo mejores So that haciéndolo. we're praying for missionaries. Para que oremos por las misiones, So that we're sending missionaries. enviando misioneros, So that we're giving to missionaries. dando a misioneros So that we're also going out on mission y trips. yendo en misiones. We want to do your will, Father. Queremos hacer tu voluntad, Padre, And we thank you for the opportunity. y te agradecemos por la oportunidad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I want to ask you to stand as we Por favor, pónganse de pie continue our service. mientras cerramos el servicio. Continuamos el servicio.